Bueno, continuamos entonces. Gracias, Graciela. Aprovecho para agradecerle su presencia. A Ignacio Garciarena, director nacional de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que además es responsable de la Mesa de Competitividad de Legumbres, y a Claudio Dunán, que es director de Estrategia de Bioceres. Muchas gracias a los tres. Seguramente estará por llegar el señor Sergio Raffaeli, que es presidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina, dado que uno de los temas que vamos a tratar es ese, así que seguramente vendrá. Me confirmaron hoy que iba a venir, así que después le daremos la palabra como asistente. Bueno, les comento brevemente antes de comenzar cómo nació esta mesa. Hay un grupo de socios que vienen escribiendo, opinando sobre el tema del desarrollo territorial. Es el caso de Fabio Ketglas, que escribe periódicamente en el diario La Nación. Es el caso de Luis Rapoport, que escribió un excelente artículo hace poco tiempo en el diario Clarín sobre lo que podemos aprender del tratado con la Unión Europea y lo que nos puede ilustrar el desarrollo europeo, en particular en lo que se refiere al desarrollo regional. Jorge Osona, que viene opinando y escribiendo sobre el tema del conurbano. Para quienes no lo hayan visto a Jorge opinando el martes pasado en el programa Terapia de Noticias, explicó cómo ha sido todo el desarrollo del tema del conurbano, la gran complejidad que tiene ese fenómeno, y termina con una frase muy choqueante, que es que la clase dirigente en general no sabe bien qué hacer frente a ese fenómeno. Y por último quisiera destacar los foros metropolitanos que organiza la Fundación Metropolitana liderada por Pedro del Piero, donde hay una idea que me parece focal muy importante, que es que el tema del conurbano se va a resolver en la medida que se desarrollen las regiones del interior de nuestro país. Entonces, en ese marco, un grupo de nosotros nos pudimos reunir y acordamos dos cosas. Cuando venga algún experto internacional vinculado al desarrollo regional, de invitarlo y poder conversar con él. Y por otro lado, proponer temas sectoriales que tengan dos impactos en particular. Uno, que tengan impacto muy positivo en el sector externo, y otro, que tengan un impacto muy positivo en cuanto al desarrollo de población en el interior del país, o sea, que puedan servir para el reordenamiento territorial. Entonces, en ese marco, más allá de Vaca Muerta y del litio, vimos una entrevista en La Nación a Gustavo el 20 de febrero de este año sobre la gran oportunidad de exportar legumbres a la India, que podría ser, según él plantea, para 2030 de 10.000 millones de dólares. Y entonces nos pareció oportuno plantearle a la comisión directiva de invitarlo, así como a la contraparte pública del ministerio a cargo del ingeniero Garciarena. O sea, cuáles serían las políticas públicas y cómo él ve desde la Mesa de Competitividad de Legumbres este panorama. Para finalizar, en la Mesa Redonda de Economía del Conocimiento, realizada el 1 de julio por el Club Político, Mariano Mayer dijo que en el país había entre 30 y 35 centros de desarrollo tecnológico, clústeres de tecnología, y María Eugenia Estensoro destacó que de entre ellos la experiencia de Bioceres era sin duda una de las más relevantes. Entonces, a través de socios como Ignacio Warnes y otros, surgió la idea de invitarlos y le estamos también muy agradecidos. Bueno, sin más, le damos la opinión a Gustavo para que nos comente cómo él ve en particular el tema de las legumbres, y después al ingeniero Garciarena y después a Claudio Dunán. ¿Cuánto tiempo tiene? 20 minutos, 30 minutos. Bueno. ¿Qué es lo que, digamos, específicamente el tema de legumbres?
después vemos cómo eso se inserta en un proceso o debe insertarse en un proceso de desarrollo más global que tiene que ver con los agronegocios, la agroindustria y demás, que es mucho más vasto, pero lo dejamos para las preguntas o para las reflexiones posteriores. El tema de legumbres es un tema que lo venimos siguiendo desde hace varios años. Lo que sucede es que en la India el consumo de proteínas está muy por debajo de los mínimos que indica la Organización Mundial de la Salud. Tiene que ver con la India, que ustedes saben son 1.300 millones de habitantes, se supone, porque ahí no hay DNI, y otros países, Myanmar, Vietnam, Asia-Pacífico, obviamente China, con un aumento de demanda o una necesidad de aumento de demanda de proteínas enorme, justamente para satisfacer el déficit de proteína que hay. Las proteínas en China, en general, han sido abastecidas a través del consumo de carne. Y para hacer carne se necesita consumir soja. La soja es un alimento de los animales. Pero en la India se calcula que el 50% de la gente es vegetariana. Entonces, la fuente importante de proteínas son las legumbres. Entonces, a medida que aumenta el PBI de la India es uno de los países, si bien no lo está haciendo al mismo ritmo y temporalmente igual que la China, se calcula que el crecimiento es entre el 7 y el 8%, mayor que el chino. Lo primero que va a haber, como sucedió en China, es el aumento de consumo de alimentos de calidad, la proteína fundamental entre ellos. El gobierno de la India estima que van a necesitar crecientes importaciones de legumbres, que no van a estar abastecidas por la producción interna. La India es un país de los mayores productores agrícolas del mundo. Solo decirles que el 80-90% de la superficie está regada en la India. Es impresionante y con altas productividades. Pero no alcanza la producción propia. Por otro lado, se observan los mismos procesos que hay en China sobre urbanización de áreas rurales. Es decir, que la tendencia es a disminuir la producción local y a una necesidad creciente de importaciones. Cuando fui por primera vez a la India a hablar de estos temas fue hace más o menos 10 años. En ese momento lo que exportaban, importaban, o sea, tenía un saldo neutral, pero ellos estimaban que iban a importar 20 millones de toneladas hacia el 2025. Ya están importando 8 millones de toneladas, o sea que aquellas presunciones que había hace 10 años se están cumpliendo. Toda esa importación de legumbres que está haciendo la India están siendo proveídas por Canadá y por Australia, que son países que tienen límites al crecimiento de la producción. Australia por un tema de calentamiento global y el impacto sobre Australia, que particularmente es un país que hay sequías cada vez mayores, y en Canadá porque tiene de una latitud tal que o sea que queda como Argentina, Rusia, Ucrania, por supuesto también, como los grandes potenciales proveedores. Esos 14, 15 millones de toneladas de legumbres, las legumbres valen más que la soja, digo, para ponerlos en términos soja, valen entre 2 y 3 veces más que la soja. Es decir, que los 15 millones de toneladas de legumbres equivalen a 40-45 millones de toneladas de soja, que es casi la producción argentina. Es decir, que hay una demanda de una cosecha de soja argentina por venir demandada por un país. O sea que es algo relevante, es de una dimensión muy importante. El punto es, ese es el dato de la demanda, eso es un dato dado, va a ocurrir. Tendría que haber una catástrofe, digamos, para que no ocurra. Ya nos pasó lo mismo con China, que todo lo que preveíamos que iba a suceder sucedió, pero todavía más importante. Es decir, que hay un dato de la demanda importante. Si nosotros podemos abastecer el 30-40% de esa demanda futura, son 10.000 millones de dólares más de exportaciones anuales que tendría Argentina. Es decir, una cantidad sumamente relevante. Ahora, haciendo ese dato de la demanda, analicemos qué tenemos en Argentina como fortalezas y qué tenemos como debilidades.
fortaleza que tiene Argentina, la producción de legumbres es parecida a la agricultura que se hace actualmente, no hay que cambiar ni siquiera las maquinarias. Tenemos el INTA, Presida, CREA como para hacer desarrollos tecnológicos. Es decir, que tenemos toda la maquinaria tecnológica y el know-how para producir. El problema de las legumbres es que las cadenas de valor de las legumbres están desarmadas. ¿Por qué están desarmadas? Porque no existen grandes traders internacionales que ordenan. Los roles de los Cargill, de los Bunge, es ordenar el comercio internacional. Acá no existen. Acá existen pequeños brokers indios y demás que están. Entonces, tenemos que empezar a ordenarnos, organizarnos de tal manera de poder aprovechar esta posibilidad. El otro problema que tiene la legumbres es que el importador, India y los otros países que les mencioné, son países altamente intervencionistas. Es decir, que de acuerdo a sus necesidades pueden poner barreras a la importación o sacar esas barreras para la importación, tarifas o no tarifas. Entonces se necesita algún nivel de negociación internacional que le dé de alguna manera seguridad o mayor o menor volatilidad a esa posibilidad. Entonces, desde mi punto de vista, Argentina, y con la experiencia que tenemos en Argentina, necesita utilizar toda esa experiencia y know-how y capital social que tiene el área de agroindustria para organizarse y aprovechar esta oportunidad para la Argentina y no que la aproveche Rusia o Ucrania. Desde mi punto de vista hay que armar una organización público-privada. Yo le he sugerido al ministro en varias oportunidades, al presidente también se lo he comentado, de la necesidad de armar una especie de instituto de la legumbre que integre el sector público y el sector privado, de alguna manera para coordinar muchos de estos desarrollos tecnológicos, organizacionales, de mercados que se requieren. Es un instituto que podría ser fondeado con bienes privados, porque acá hay un negocio, digamos, y entonces de ese negocio se le podría extraer una parte del dinero, y bueno, me parece que hay una novedad, porque legumbres Argentina produce, no es que no produce. Pues estamos produciendo algún tipo de legumbres que son especialidades. Es el poroto alubia, que es el poroto de jugar al truco, el garbanzo cabuli, no sé si es el poroto o el garbanzo el que se usa. Bueno, el truco es el poroto. El poroto. Y el garbanzo cabuli, que es un garbanzo grande, la arveja verde, que son productos que tienen mercados chicos de nicho de Europa, del norte de África, para hacerle el hummus que come Ketlas y demás. De las legumbres que yo estoy hablando son de otro tipo de legumbres, son legumbres de consumo masivo. Es otro garbanzo que se llama desi, es la arveja amarilla, es la lenteja, es decir, productos, legumbres commodities, no son legumbres especialidades. Y ese es un cambio de paradigma para atender el tema. El problema de las especialidades es que si producís un 5% más de garbanzo, no alcanzan los jugadores de truco para consumirse lo que va a sobrar. Entonces, en el caso de las commodities, alguien lo compra, porque el volumen de la demanda es muy grande, son millones de toneladas. Nosotros son decenas de miles de toneladas, para ponerlo de alguna manera. Entonces, ese es el gran cambio que hay y la oportunidad que hay y el tamaño de la oportunidad. Y frente a eso, ese tamaño de oportunidad, hay que alinear las fuerzas, armar esta organización. El INTA tiene que destinar parte de su tiempo y de su presupuesto para este tipo de productos. Hay que coordinar las fuerzas de los que trabajan en negociaciones internacionales para el tipo de productos y demás, y ese esfuerzo de alguna manera tiene que ser coordinado. Y me parece que hay que generar un espacio de conversación y demás, y no solamente de conversación, sino de acciones concretas, porque hay muchos temas técnicos. O sea, hay que importar semilla, por ejemplo. En Argentina no hay ley de semilla. Al no haber ley de semilla, nadie quiere importar del sector privado. Entonces hay que buscar algún mecanismo para importar semillas
que trate, digamos, de que mientras se discute la ley de semillas poder desarrollarlo, porque si vamos a estar esperando que la ley de semillas salga, a lo mejor pasan décadas y no podemos subordinar el desarrollo productivo a la existencia o no de una ley. Hay que buscar de alguna manera cómo se puede sortear esas dificultades. En fin, yo mucho más sobre el tema de legumbres no tengo, pero es un caso muy interesante porque las legumbres se pueden hacer doble cultivo, o sea, no le sacan superficie a otros cultivos. Pues se puede hacer en un mismo año soja y legumbres, o maíz y legumbres. Entonces se puede aumentar la superficie de cultivo sin necesidad de expandir la frontera agrícola. Son leguminosas que fijan nitrógeno del suelo, o sea, no necesitan fertilizantes. Son vegetales que consumen poco agua en épocas de cambio climático y, en fin, tiene una serie de ventajas increíbles, increíbles. Yo creo que la falta de coordinación está retrasando el desarrollo de este nuevo negocio que puede tener Argentina. Es mi punto de vista. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces, Ignacio, te escuchamos. Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Te agradezco. La verdad que Graciela haya dicho que somos ella fue la telonera nuestra, me pone un poquito nervioso. Le voy a ser sincero, o sea, aparte no conozco a nadie. Pero bueno, simplemente me voy a tener al tema, que ahí un poquito más de seguridad voy a tener. Bueno, muchos temas tocó Gustavo y es cierto, las legumbres para Argentina está teniendo una importancia que seguramente muchos años antes no las había tenido. Yo voy a hacer un encare desde lo agronómico. Yo soy director nacional de Agricultura, soy licenciado en Economía Agraria, así que ahí corrijo porque quisiera no tener pergaminos que no me corresponden. Ha habido gente que le fue mal, ingenierizándose. Desde la Subsecretaría de Agricultura encaramos el tema de legumbres desde el suelo, desde la agronomía. Y un poco voy a repetir algunos conceptos que Gustavo nos dio. Y esto tiene que ver básicamente en defensa del suelo como recurso. Ustedes saben que para quienes trabajamos en el campo y manejamos negocios a partir de lo que es el suelo, el mantenimiento del recurso suelo es fundamental. Más allá de cierta fama que podemos llegar a tener, sepan que quienes vivimos del suelo necesitamos que ese recurso, que es un ser vivo, se mantenga en el tiempo y al mismo tiempo buscar cierta resiliencia, ya que con labranzas durante muchos años hemos logrado nefastamente tener muchos problemas de erosión, por ejemplo, y agotamiento de suelos. Y en eso de recuperar suelos y de mantener su sostenibilidad o sustentabilidad, las legumbres pasa a ser un aliado. Ustedes saben que los suelos necesitan rotación de cultivos. Es muy sano rotar los cultivos. En ese sentido, políticas que hemos llevado adelante estos últimos años justamente nos permitieron revertir una situación que estábamos teniendo años anteriores de preponderancia de un cultivo como es la soja sobre las gramíneas, que vendría a ser su contraparte, ¿no? Su olmedo y porcel, digamos, su complementación. Y hoy estamos en alrededor del 50%, un poquito más de gramíneas, considerando lo que es el maíz y el trigo. Tómenlo, quienes no están cerca de la agronomía, como que es un dato que es fundamental, rotar cultivos. Y en esto las gramíneas, que retomo un concepto que dijo Gustavo, las leguminosas entran en una época del año donde no compiten con los grandes jugadores. En el campo los grandes jugadores son los cultivos de verano, son la soja y el maíz que compiten en el tiempo por ese espacio, ¿no? En cambio las legumbres, al ser cultivos de invierno, tienen la posibilidad de contar con mayor superficie y complementan muy bien al cultivo de verano. Muchas legumbres en pampa húmeda entregan el campo
justo en el momento, un poquito antes, un poquito después, pero a tiempo como para poder sembrar un cultivo de verano. Adicionando que esto es un beneficio, ya que al cubrir el campo en invierno, mantengo la actividad del suelo, puedo de alguna manera también combatir las malezas. Ustedes saben que uno de los problemas emergentes de estos últimos años son las malezas resistentes, y uno de los problemas es justamente dejar el suelo desocupado durante algún periodo, y eso favorece el crecimiento de malezas. Por lo tanto, tenerlo cubierto todo el año, otro beneficio que trae justamente es combatir ese flagelo. Además de fijar nitrógeno, como dijo Gustavo, fijar carbono. Argentina, frente al escenario mundial de cambio climático, uno de los caballitos de batalla que está esgrimiendo justamente es el tratamiento del suelo y cómo lo estamos llevando adelante, y cómo puede ser el suelo un gran destino para el carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, la visión de meter las legumbres en las rotaciones tiene que ver básicamente de una visión agronómica. Nos encontramos con un problema que es, eso desde el punto de vista de oferta, es decir, nos vendría bien producir legumbres, tenemos el tiempo, tenemos el espacio, sabemos agronómicamente, tendremos que aprender de algún que otra especie de legumbre que no conocemos, pero básicamente podríamos salir rápidamente a crecer en superficie de legumbres. El problema es que cuando un producto tiene un mercado relativamente equilibrado con la demanda, salir a sobreofertar puede llegar a ser muy riesgoso y puede llegar a ser contraproducente salir a sobreofertar de un día para el otro. Por lo tanto, más que pensar de oferta y demanda, tendremos que pensar en demanda-oferta. Y ahí entra entonces, y ahí me acoplo a lo que mencionaba Gustavo respecto a la demanda internacional de legumbres. Quiero hacer un pequeño paréntesis para analizar lo que es la demanda local nuestra. Nosotros comemos muy pocas legumbres, estamos en el orden de 8 kilos por persona por año, cuando el promedio mundial son 70. Significa, pero yo al principio me llamó la atención, digo, qué poco legumbre estamos consumiendo, pero después hice un análisis que no creo estar demasiado errado. Culturalmente, en esta bendita pampa húmeda, donde cuando volvieron los españoles y fundaron por segunda vez Buenos Aires, se encontraron con un ganado cimarrón que había sido abandonado por Pedro de Mendoza en su primera fundación, y en esta bendita tierra se habían diseminado como hongos tanto caballos como las vacas. Por lo tanto, bueno, después ya sabemos cómo fue la historia. Empezamos a utilizar ese recurso que nos habíamos encontrado, primero con las vaquerías, que dio lugar a esa primera industria del saladero, insumo que necesitamos y que fuimos a buscar a las Salinas Grandes, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, y ahí generamos esa pequeña primera industria y las estancias generadas a partir de lo que fue empezar a domesticar, redomesticar o juntar esa hacienda cimarrona. Por lo tanto, la cultura del consumo de carne, y después vino la exportación de carnes, el frío y todo lo demás. O sea que dentro de la cultura nuestra, originaria de Argentina, las proteínas animales claramente fueron las que marcaron el horizonte. Y cuando vino el gringo con sus porotos en el bolsillo, las tiró y vio que salían legumbres, y ya era tarde. La raigambre nuestra ningunearon de alguna manera esa novedad de los porotos gringos que venían con nuestros abuelos inmigrantes. Por lo tanto, creo yo que ahí puede estar la explicación de por qué no tenemos una cultura de consumo de proteína vegetal. Claramente no la necesitamos. Son mejores las proteínas animales y así lo hemos entendido, y culturalmente está muy arraigado. Si nos dan a elegir entre un asado y una feijoada, yo no creo que dudemos demasiado. Sin embargo, allá están los mercados internacionales esperándonos. Coincido en el concepto de mercados inmaduros que mencionó Gustavo. Yo creo que las legumbres, justamente a diferencia de los commodities agrícolas que estamos acostumbrados
trabajar y que nos sentimos tan cómodos, que tienen sí un mercado muy maduro, nos genera de alguna manera una limitante. Otra de las limitantes, y quiero reforzar este punto, que nos encontramos, porque estos son, Ricardo, vos hacías mención a la mesa de competitividad de la legumbre, son temas que son temas de discusión en esa mesa donde se junta el sector privado con funcionarios del sector público buscando solucionar, detectar primero los problemas y buscar solución con las distintas áreas de gobierno. Y el tema de no tener un marco jurídico suficiente como para crear las condiciones para que empresas vengan a invertir en genética es claramente un punto clave. Y no solamente está sucediendo en legumbres, sino también en otras cadenas como el algodón o como el maní, donde es un problema y venimos retrasados genéticamente en un par de muchos años respecto a nuestros competidores. En ese sentido, estamos tratando con el INASE, más allá de la suerte que tenga la ley de semillas en nuestro Congreso, de generar un sistema que permita de alguna manera a las empresas poder cobrar las regalías y poder cobrar el fruto de su esfuerzo en investigación. Pero bueno, no es fácil encontrarlo. En algodón sí lo hemos tenido más fácil por una característica que tiene el mercado del algodón, ya que toda semilla que tiene que ser, para ser sembrada, tiene que pasar por una deslintadora que le quita el linte, que son los pelitos de la semilla de algodón. Hay 4 deslintadoras en Argentina, por lo tanto es más fácil parar a un gendarme en esos 4 peajes y controlar. Pero bueno, en legumbres está el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, buscando un sistema similar. Otro de los puntos que son limitantes, que se plantean como limitaciones al momento de construir este esquema basado en la exportación, es el tema de infraestructura y la disponibilidad, infraestructura y logística, ¿no? Disponibilidad de containers y demás es un problema. Ustedes saben que al exportarse por container, básicamente las legumbres, necesita un ida y vuelta del envase, que son los containers, así como son los envases de cerveza, y eso es un problema, hoy por hoy parece sonso, pero es de difícil resolución, ya que estamos en la punta de línea del comercio internacional aquí en el extremo sur de América, por lo tanto las navieras tienen poca disponibilidad y además el comercio internacional argentino no es como el brasilero, donde sí es el último gran punto de llegada de los buques. Nosotros tenemos más problemas por estar justamente en la punta de línea. Y bueno, no sé, quiero terminar un poco con la idea que sí, que yo estaba el día que Gustavo tiró la idea de generar un espacio de coordinación. No voy a opinar porque no tengo elementos para hacerlo. Puede ser una buena idea para estudiar. Sí ha funcionado en otras cadenas, puede funcionar también en las legumbres. Legumbres, sepan que sí, que son muchas especies, tenemos las más conocidas como las más sofisticadas. Pero de vuelta, yo creo que hay que pensar primero en la demanda y después en la oferta, ver qué están consumiendo para venir a producirlas acá. Una de las grandes ventajas que tenemos es que Argentina tiene condiciones climáticas y agrícolas como para poder producir lo que se necesite. Tenemos desde el extremo sur de la provincia de Buenos Aires hasta Salta y Jujuy, pasando por Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Es decir, tenemos una variabilidad agroclimática enorme para poder pensar en producir un montón de esas legumbres. Y voy a contar un ejemplo de una iniciativa vinculada justamente, que de alguna manera tiene vinculación con la India. Ustedes saben que la producción de carne está teniendo mucho asidero en lo que es el engorde a corral. En los últimos años se ha avanzado mucho en ese sentido, y básicamente está basado en consumo de maíz grano y maíz silo de maíz. Silo de maíz es la planta verde
picada y guardada en una bolsa, donde aporta, ese silo aporta fibra y el grano aporta energía, haciendo una dieta balanceada. En ese sentido, las legumbres pueden ser una buena opción para ser introducidas también en esa dieta, hasta un 40%, hay estudios del INTA que trabajan sobre eso. Entonces lo que estamos tratando de llevar adelante entre varios actores del sector público es incentivar el consumo de legumbres en la dieta, pensando en que el productor pueda producir su legumbre, aprender a producir legumbres, que es un paso chiquito, pero sí es importante que aprenda a producir legumbres, que lo consuma y eventualmente, sí, porque algo que mencionó a la pasada Gustavo es el mercado de la India es un mercado en el cual de legumbres son autosuficientes, en cierta forma, gran parte son autosuficientes, pero tiene que ver mucho con los monzones que que favorecen la producción agrícola india y que algunos años no sopla como es debido, por lo tanto su producción baja y tiene que abrir la exportación y salen desesperadamente a conseguir más legumbres que habitualmente, y eso se da cada tantos años, no sé si hay un correlato histórico o estadístico de eso, pero bueno, llegado el caso, teniendo la producción, por ejemplo, de arveja para consumo animal, y consumiéndose en nuestros feedlots, si un año India sale a comprar y baja sus aranceles de importación, pues entonces tendríamos esa legumbre para abastecer a mano y no tener que esperar a producirla y perder el tren de esa oportunidad. Simplemente se los tiro como una idea que se está llevando, en muchos casos lo están llevando adelante, y creo que es una oportunidad más, y pensando, y se me ocurrió porque tiene vinculación justamente con el tema que se planteaba. Muchas gracias, Ignacio. ¿Vas a hacer un comentario? Sí, claro. Una nota de color que me surge del comentario de los contenedores, que no vienen contenedores vacíos o que tienen que volver vacíos. Hice un trabajo en Chiapas, en México, y era más barato llevar leche desde Costa Rica a China que al sur de México. Era más barato llevar leche de Costa Rica a China que al sur de México. Y eso era porque los contenedores venían cargados de China a Costa Rica con los chips de Intel. O sea, importaban chips, exportaban leche y eran competitivos. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos exportar si no importamos. Sí, sí. Es decir, hay que tener un análisis sistémico de las cuestiones, ¿no? Para que somos competitivos para exportar porque importamos y viceversa. Nada más. Estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Claudio. ¿Funciona? Si no, toma Más rápido. Bueno, pequeño cambio de tema, pero después con la estructura que creo que tengo de la presentación, creo que vamos a poder analizar inclusive un poco más el tema de las legumbres para lo que representa la alimentación en las próximas décadas. Primero les cuento un poquitito qué es Bioceres y fundamentalmente algunos ejemplos de lo que hacemos, pero más que nada quiero mencionar por qué lo hacemos, porque es la parte, creo, más suculenta del tema de la base Bioceres. Bioceres es una empresa que se fundó en diciembre de 2001, acá con Gustavo y otro grupo de amigos de APRESID. Se tomó esa visión de desarrollar una empresa de biotecnología para las necesidades agrícolas argentinas en un buen momento, porque realmente se veía muy complicado el tema de cómo va a ser el acceso de la tecnología a la Argentina ante la crisis económica. La empresa de 23 accionistas iniciales evolucionó, ya es una empresa internacional que factura más de 125 millones de dólares, tiene más de 600 empleados, una gran cantidad de personas en investigación y desarrollo, en cerca de 100 personas que estamos trabajando en el área ESA.
Tenemos presencia en más de 25 países. Hace 3 meses salimos a la bolsa de Nueva York, cotizamos como Bioceres Crop Solutions, con el TIC BIOX, y nos estaba yendo muy bien porque el viernes se había aprobado la soja tolerante a sequía, que es nuestro producto estrella, y eso hizo que los mercados respondieran muy bien y los inversionistas respondieron muy bien. Hoy, obviamente, sufrimos un poquitito en los avatares de la vida. Mucho menos que los bancos y demás, así que dentro de todo fuimos premiados con una baja, pero no tan alta. Hace 2 años atrás compramos la empresa Rizobacter, una empresa líder en el mercado de inoculantes, productos biológicos para protección y nutrición de cultivos. Así que, como ven, una empresa que en 18 años ha crecido muchísimo. Perdón, la próxima reunión del club político están invitados a Rosario. Ah, sí, eso la tienen que hacer en Bioceres. Vale la pena. Vale la pena. Sí, eso es fundamental. Muevan el Tujes. Vayan, sí, podría ser. Podría ser, sin tomada. ningún problema. Hacemos un colectivo. Parece y vamos. judía, Graciela, ¿viste? No, el judío soy yo, no jodas. No, pero realmente vale súper la pena que se gasten mediodía o un día y hagan la reunión ahí y vean a esos laboratorios, que son los laboratorios de biotecnología más grandes de Latinoamérica, y lo que están haciendo los científicos ahí, se te vuela la cabeza. La NASA Agrícola Argentina. Sí, es state of the art de lo que es la biotecnología y ciencias afines, ¿no? De hecho, las plataformas científicas desarrolladas han permitido hasta desarrollar una empresa en lo que es medicina humana para tratamiento específicos de enfermedades de índole genético y demás. O sea, realmente es interesante, es una empresa del conocimiento, es una empresa que invierte en esto. O sea, hoy tenemos un producto, como mencionaba, la soja tolerante a sequía, que es un producto que ya ha sido aprobado en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina por CONAVI y por SENASA. Quiere decir que en los 3 mercados más importantes del mundo, de soja, de producción del mundo, tenemos una soja que surgió de tecnología o de ciencia CONICET. Un excelente ejemplo porque realmente Bioceres ha sido un modelo de integración, de articulación público-privada muy bueno. Y este es uno de los grandes ejemplos, si no el mejor ejemplo que podríamos mencionar. Tenemos 2 áreas bien categóricas de desarrollos de tecnologías. Uno es lo que llamamos biotecnología de semillas, que es justamente para el incremento del rendimiento de los cultivos. Nos dedicamos a tecnologías que disminuyan el impacto ambiental de la agricultura al mismo tiempo que incrementan el rendimiento. Tecnologías como tolerancia a sequía, bionutrientes, tolerancia al calor y demás, son todas tecnologías que nosotros en Bioceres desarrollamos. Germoplasma, a pesar de que no tenemos la ley de semillas, somos grandes inversores en el tema germoplasma, tanto en trigo como en soja como en alfalfa. Y el otro área es el área de la transformación de los recursos de biomasa de distinto origen, agrícola, forestal, pastoril, en productos de alto valor agregado. Y básicamente esas 2 áreas las estamos hoy uniendo a una tercera, que es el desarrollo de empresas para localizar bioempresas en el interior del país, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, Córdoba, para generar un desarrollo del interior que haga confluir las dos alternativas que vos mencionabas anteriormente. Continuar produciendo para mercados de exportación, pero un desarrollo local mucho más importante y sostenible. Ahora bien, ¿por qué hacemos esto? ¿O por qué nos gusta hacer esto? ¿O cuáles serían las mejores formas de pensarlo? Estamos en una transición de paradigmas en la humanidad. O sea, el modelo económico siglo XX ya sabemos que es terminal, que no funciona y que no va a avanzar en el siglo XXI de la misma manera. El paradigma de base biológica, el paradigma circular, van a encontrar una economía
circular y de base biológica en el 2050, mucho más desarrollada, por varios temas ambientales fundamentalmente. Hoy consumimos los recursos de más de 1,7 planetas. Para darles una idea de qué significa eso, si todos los seres humanos de la planeta vivieran como los argentinos, necesitaríamos los recursos de 2 planetas. Y si vivieran como en Estados Unidos, los recursos de 5 planetas. Por lo tanto, eso no es sustentable. Y si continuamos haciendo las cosas como tal, en el 2030 vamos a estar consumiendo en promedio los 2 planetas, los recursos de 2 planetas. El otro tema, que ya lo han mencionado, pero a mí no me gusta dejar pasar de mencionar la urgencia del cambio climático y dónde estamos realmente parados. Hoy, con business as usual, vamos a un incremento de temperatura que va a superar los 3 grados centígrados, con impactos en el planeta y en la sociedad dramáticos. Y esto es así, como dijo Gustavo, va avanzando. Esto ocurre de esta manera. No es algo que podamos, si no cambiamos, va a ocurrir. Para darles una idea de qué representa esto, si quisiéramos mantener el incremento de la temperatura en 2 grados, las reservas de recursos fósiles deberían no ser usados más del 50%. No porque no haya, sino porque no deberían ser usadas, porque no nos dan los budgets, los presupuestos de carbono para mantener la temperatura en ese rango. Tenemos 800 millones de personas que están desnutridas o malnutridas en el mundo y vamos camino a tener 1.000 millones en unos pocos años más. Por lo tanto, todo aquello que hagamos para producir alimentos es clave, pero tenemos que hacer alimentos con un mucho menor impacto ambiental. Esto lo estoy hablando como un concepto general de la humanidad. Argentina tiene algunas ventajas que después voy a mencionar. Hoy el impacto ambiental de la agricultura en el mundo, el costo ambiental es el 150% del valor que produce. Por lo tanto, eso ya también está claramente en evaluación y las sociedades están requiriendo que esos costos ambientales se prorrateen entre aquellos que lo incurren y se consideren. Y ahí es donde, de nuevo, surge una oportunidad. Muy pocos deben saber que Argentina tiene costos ambientales en una producción de soja por hectárea 3 veces menor a la brasileña. ¿Por qué? Por la deforestación. Los brasileños continúan deforestando de forma muy dramática. Nosotros, si bien deforestamos, lo hacemos de una manera mucho más limitada. Y acá es donde entra nuevamente el tema conocimiento. Y voy a darles un ejemplo concreto. El tema clave del impacto de la agricultura en el medio ambiente está relacionado con la deforestación. ¿Por qué? Porque la emisión de dióxido de carbono, por el cambio del uso de la tierra y demás. Y me encanta este número porque realmente ejemplifica cómo podemos cambiar la historia a través del conocimiento. Nosotros tenemos una tecnología, como les decía, tolerancia a sequía, pero no es sola. Tenemos el germoplasma, tenemos la tolerancia a sequía, que viene, como decía, de conocimiento del CONICET, la doctora Raquel Chan, y tenemos los productos biológicos para producir un paquete tecnológico que en promedio puede incrementar el rendimiento de la soja entre un 12-20%. Pero tomemos 15. Por cada 6-7 hectáreas que adopte nuestra tecnología, reduciríamos 1 hectárea de desmonte en la Argentina. Eso en las zonas que hoy, considerando los rendimientos, en las zonas donde hoy se produce el desmonte. Entonces es fantástico lo que se puede hacer. El conocimiento reemplaza el área. El otro gran ejemplo que tenemos de tecnologías que van a tener un impacto importante en los próximos 30 años es el tema del uso de la biomasa para reemplazar usos del petróleo. El cracking de la biomasa, como dicen algunos, hay diferentes formas de hacerlo, tecnologías que hoy continúan ampliándose, un espectro muy amplio, pero podemos reemplazar
biocombustibles, o sea, podemos reemplazar el uso de combustibles tradicionales por biocombustibles, el uso de plásticos tradicionales por bioplásticos, materiales de construcción a partir de residuos de cosecha, el uso de la biomasa para generar precursores de la industria química. Y acá les cuento otra historia y otro ejemplo de lo que hacemos en Bioceres. Argentina es un productor muy importante de biodiesel. En la zona de Rosario es un área muy importante de producción de biodiesel y hay un residuo, un subproducto hoy, que es la glicerina. El 10% del volumen de biodiesel que se produce tiene glicerina, es glicerina, perdón. Y nosotros, a través de la transformación de una bacteria, Bacillus subtilis, en la plataforma de ingeniería metabólica de algunos de los sabios que deberían ir a visitar a Bioceres en algún momento, podemos transformar esa glicerina en bioplástico. La glicerina debe tener un valor de, no sé, $100 la tonelada, la glicerina cruda. El bioplástico, la transformación, esa nos daría que esas $100 los podemos transformar en 1.500 y empezar a reemplazar plásticos de origen fósil que todos conocemos el impacto que tienen las aguas, en contaminación de suelos y demás. Así que ese es un muy buen ejemplo también de cómo transformando la biomasa podemos lograr impactos ambientales y muy importantes. Ahora bien, la biomasa, un ejemplo más y después y voy cerrando. Otro ejemplo que tenemos muy bueno de el cambio de paradigma de lo que representa un cultivo tradicional a lo que sería el cultivo del siglo XXI es la oportunidad de producir enzimas industriales en el grano de un cultivo tradicional. Nosotros tenemos una plataforma que se llama Molecular Farming, que nos ha permitido generar un germoplasma que produce en la semilla una enzima que se denomina quimosina. Quimosina es la enzima que se usa para producción de queso. No hay forma de hacer queso sin quimosina, hay que coagular la leche para eso, con quimosina. En una tonelada de cártamo, que es un cultivo oleaginoso industrial de poca siembra en Argentina, hay 1 kilo de quimosina. La tonelada de cártamo puede valer $300, ese kilo de quimosina vale $5.000. Por lo tanto, es un cambio de paradigma en el valor agregado que le da el conocimiento a la agricultura. Y para terminar, un concepto que es absolutamente clave en esto, que es la biotecnología es la base de la bioeconomía, y la bioeconomía que se basa en biomasa tiene la característica de que la biomasa no se puede transportar. Tiene un valor económico muy bajo y un impacto ambiental, el transporte muy alto también tendría. Entonces hay que transformarla en zona, localmente, hay que transformarla en el lugar. Entonces, nosotros podemos generar biocombustibles a partir o bioplásticos a partir de biomasa, pero la empresa va a estar en donde se generó la biomasa. La creación de trabajo va a estar en donde está la biomasa. Y la transformación no se produce, como en las economías de escala, lejos de donde está la materia prima, sino en la zona donde se produce la materia prima. Y eso es un cambio de paradigma total. Y eso para un país como el nuestro es absolutamente clave, porque producimos el 2% de la biomasa, de la biocapacidad del planeta, más de la biomasa, de la biocapacidad del planeta. Somos muy afortunados en eso. Eso significa que entre lo que producimos y lo que consumimos nos queda un surplus muy importante que representa del total del mundo el 2%. Está bien, Brasil tiene el 15%, pero no hay muchos más que tengan el cercano al 2%. Entonces, nosotros creemos que la aplicación del conocimiento de la biomasa podría transformarse en una política de Estado, es un modelo de desarrollo. Hay que invertir claramente mucho más en investigación y desarrollo, pero necesitamos leyes que acompañen. Sí, la Unión Europea tiene un objetivo de en el 2050 ser neutra en carbono. Nosotros que queremos ser socios de la Unión Europea en un montón de cosas, tenemos que considerar qué es lo que están haciendo ellos para llegar a ser neutros en carbono, porque las regulaciones que ellos
inserten en su economía, nos van a afectar a nosotros, si es que nos interesa insertarnos dentro de ese nuevo mercado, de esa nueva economía. Así que bueno, es un poco lo que hacemos en Bioceres. Y 2 palabras sobre el tema de las legumbres. Las legumbres son tremendamente importantes en el futuro porque es proteína de mucho menor impacto ambiental que la proteína animal. Tanto desde el punto de vista del carbono, pero fundamentalmente desde el punto de vista del agua. O sea, para producir carne, para el bife que nos comemos, utilizamos 10.000 litros de agua. Posiblemente si lo reemplazáramos con legumbres estaríamos en 1.000, 2.000 litros de agua para la misma cantidad de proteína. Así que aquello que hicimos en el siglo XIX-XX vamos a tener que revisarlo en el XXI sin ninguna duda. Bueno, nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, preguntas. Bueno, muy interesante todas las exposiciones. Yo me voy a focalizar en mi tema de interés, si se quiere, que es uno de los aspectos que trataron, que es el tema de la articulación público-privada y la creación de instituciones, ¿no? En el desarrollo productivo, ¿no? Me parece sumamente interesante la propuesta que planteaste y los desafíos sistémicos que implican, como bien comentaron y plantearon los tres, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de... Voy a hacer más un comentario y por ahí tiro una pregunta al final. Cuando hablamos de agregado de valor quizás hay una visión simplista, pero el agregado de valor implica desde una negociación internacional y hasta temas científico-tecnológicos o temas de transporte y todo coordinado y con una visión estratégica, ¿no? Entonces, la pregunta por ahí concreta que te quiero decir es por qué planteas, digamos, seguramente si planteas la necesidad de crear una nueva institución es porque no existe esa institución hoy, ¿no? Sin embargo, en otras reuniones se habló de este tema, de la gobernanza público-privada, la innovación, la ciencia y la tecnología. En la Argentina hay algunos buenos ejemplos, muy buenos, ¿no? Bioceres es espectacular. Yo lo fui a conocer hace unos años y me alegra la evolución que han tenido. La Estación Experimental Obispo Colombres, que ha tenido logros muy importantes, la exportación de limones, la fruta fina, arándano, que es una articulación público-privada, es una institución pública financiada a nivel provincial y dirigida por el sector privado, ¿no? Que tiene más de 100 años. De la Financiada por el sector privado. Financiada por el sector privado, dirigida por el sector privado, constituida por, creo que también son unos 600 científicos de primera línea. Por ahí la pregunta concreta es esa, digamos. Las instituciones, no hay instituciones existentes que lo puedan hacer. ¿Por qué? Y por ahí una pregunta más general, que está vinculada seguramente con el problema del desarrollo del país es la necesidad de generar más de este tipo de instituciones y que esté en agenda pública a primer nivel, ¿no? Si querés que ¿querés contestar? Y tengo miedo de olvidarme, porque es una pregunta relevante. Mira, hay en las cadenas de valor, la competitividad tiene que ver mucho con el nivel de la calidad de la coordinación entre los distintos actores de la cadena de valor. Hoy, yo prefiero hablar de ecosistemas más que de cadena de valor porque descubrí que en un territorio hay más de una cadena de valor que está funcionando que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero tienen que ver entre sí. El presidente de Toyota, yo siempre le hago un chiste, le digo, che, ¿hubiesen hecho la fábrica de pickups en Argentina si no había agricultura en Argentina? Él me dice, no, hicimos la fábrica de pickups de Toyota de Zárate en Argentina porque teníamos un mercado interno que abastecer que era muy sofisticado. Es decir, que las pickups Toyota son hijas de la soja, ¿cierto? Y no es menor, porque es la única fábrica de automotores competitiva estructural de Argentina. Es la única fábrica que exporta al mundo en forma competitiva y demás. Es decir, que lo competitivo llama a lo competitivo y se arman ecosistemas competitivos. Probablemente de ahí surja alguna empresa electrónica o alguna cosa que finalmente terminen siendo Nokia o Apple o lo que sea, ¿no? Porque se arma toda una historia. A veces los jugadores de la cadena de valor están desarrollados y entonces cuando hay sistemas desarrollados o actores desarrollados
basta con la regulación del mercado. O sea, el mercado resuelve la coordinación. Cuando eso no existe, el mercado no lo puede hacer o no es suficiente, y ahí se requiere del Estado y se requiere de niveles de coordinación más integrales, más intervenidas. En el caso de las legumbres no hay coordinación, no hay actores de calidad, tiene que estar el Estado al principio, después ojalá que esto se pueda ir desarrollando, pero el Estado, desde mi punto de vista, tiene que estar. O sea que no es lo mismo mi recomendación sobre qué hacer con las legumbres o qué hacer con el algodón o qué hacer con la soja. En una se necesita, en otra no se necesita. Entonces, yo creo que es un error ser dogmático en esta cuestión de si el Estado sí o el Estado no. Es más, yo creo que hay que cobrarle retenciones a las legumbres, porque es la forma de financiar al instituto ese que yo propongo. Es decir, que tampoco soy dogmático con el tema de retenciones, porque es un instrumento. Claro que si hablo de retenciones del 1%, del 2%, no del 30%, porque es como un medicamento, ¿viste? Si te tomás una vallaspirina, se te va el dolor de cabeza. Cuando llegaste a comer 300 vallaspirinas, tenés otro problema. Pero no hay que ser, para mí, desde mi punto de vista, dogmático con los instrumentos de política pública ni con la intervención del Estado. Gracias. Muchísimas gracias por las 3 exposiciones clarísimas. Debo reconocer que sabía un poco más de Bioceres que del tema legumbres. Bioceres me parece maravilloso y lo de las legumbres diría que lo he descubierto en estos momentos. Y lo que han planteado ustedes es una cuestión que si uno escucha dice, pero es absolutamente de sentido común. ¿Por qué no hay una alianza público-privada en esta cuestión? ¿Por qué no hay un instituto o un espacio, como vos mencionabas, Gustavo, que sea el Instituto de la Legumbre? Y entre los impedimentos mencionás, y lo mencionaste ahora en tu respuesta, la falta de coordinación. También específicamente mencionaste, se necesita conversación y acciones concretas. Acá tenemos un representante del sector público, un representante del sector privado. ¿Por qué no nos cuentan un poco más de esto, de por qué la falta de coordinación y qué deberían hacer y qué estarían ustedes dispuestos a hacer cada uno en lo suyo? Y por otra parte, sí, el tema es la falta de leyes. Si esperamos que estos diputados que tenemos sancionen una ley de leyes, estamos en el horno. ¿Qué tipo de, o lo mismo la otra ley que mencionabas, qué tipo de lobby, qué tipo de presión se ejercita para que esas leyes pasen a ser parte de la agenda de los diputados y sean sancionadas? ¿Puedo ensayar una respuesta? Que me disculpen los diputados actuales y pasados y todo el... Mirá, yo hablando de esto en el club político. Yo la normativa utilizo el mismo criterio que en el comercio, es una cuestión de oferta y demanda. Yo entiendo, y puedo estar equivocado y me pueden matar ustedes, pero yo entiendo que las normativas tienen que ser hijos de la demanda. ¿Sí? Salir a generar normativa para después ver qué hacemos con eso, a mí me genera un error, así como salir a producir algo que no sé a quién se lo tengo que vender. Esto es un poco respondiendo a tu última pregunta. Me parece que esta interacción pública-privada debería darse lo más natural posible. ¿Por qué no sucede? Mira, en el caso de las legumbres, ensayo una respuesta y creo yo que es porque no hay demasiados actores, porque esto de salir a vender al mundo, yo no sé cuándo habrá sido la primera exportación de legumbres o la generación de la primera empresa exportadora neta de legumbres en Argentina. Hay varias, sí, gracias a Dios, pero me parece que tiene que ver con la madurez de ese ecosistema. Sí te doy el contraejemplo de otras cadenas en las cuales sí hay casos exitosos de coordinación y generación de estas cadenas que son tan proactivas, como puede ser la Cámara Argentina del Maní.
Los maniceros son básicamente, están, es verdad, muy concentrados en un territorio geográfico que es básicamente Córdoba, La Pampa y bordea un poquito de San Luis y un poquito el noroeste de la provincia de Buenos Aires, pero básicamente son empresas que se fueron generando, que se fueron desarrollando a partir de un mercado enorme que es el mercado europeo, donde Europa le fue levantando la vara en requerimientos y los cordobeses con muy buen criterio fueron adaptándose y generando una industria de procesamiento del maní súper exitosa, y hoy la verdad que son empresas muy serias, muy buenas, de punta, y casi que se quedaron con el mercado del maní europeo. Y ellos están nucleados en la Cámara de Maní, que la verdad que es un placer. Y ahora, ojo, debo aclarar, yo no vengo de la función pública, estoy hace 3 años y medio en la función pública, vengo del sector privado y he descubierto un mundo con esto. Y uno de los mundos que descubrí es justamente poder diferenciar cuáles son las cadenas que verdaderamente están trabajando muy bien, y por eso rescato el maní, no es porque tenga acciones en ninguna empresa manicera, sino porque verdaderamente los veo trabajar y es un placer trabajar con ellos desde este lado del mostrador que me toca hoy la responsabilidad de como funcionario. Otra puede ser también exitosa, el nucleamiento de las cámaras de limones del noroeste argentino. También trabajan muy bien. Y la contracara puede ser la cadena algodonera, donde hoy, si tenés que hablar con representantes de algodón, no puedo hablar con una sola persona, con el presidente. Tengo que hablar con 50 personas y todavía no llegué a abarcar todas las eslabones de la cadena algodonera. Es decir, hay en Argentina casos exitosos, y hay otros que están muy maduros, y uno de los planteos que estamos haciendo nosotros justamente en estos momentos es tratar de facilitar esa institucionalización que hablabas vos y que pregunta la señora, justamente lo que nos parece que, como más allá de qué lado del mostrador uno esté, yo creo que es sano para esas ecosistemas o esas cadenas que existan este tipo de instituciones. Yo no sé si es un instituto fondeado por retención del 1 o 2%, no lo sé de vuelta, no lo he analizado, pero sí entiendo y estoy muy de acuerdo en la institucionalidad de las cadenas, porque eso le da una fuerza enorme para poder defender sus cuestiones y ser más, tener un peso en la negociación, no solamente en la negociación para con el Poder Ejecutivo, negociación por ahí planteo justamente con el Poder Legislativo para plantear, miren señores diputados, nosotros necesitamos tal y cual ley, por ejemplo la de semillas. Yo no entiendo, perdón, un apartado de la ley de semillas, porque yo no entiendo cómo, por ejemplo, los algodoneros chaqueños no lo agarran del cogote a los diputados chaqueños y le explican la extremísima necesidad que tiene Argentina por tener una ley de semillas, porque todo, digamos, el ideario colectivo piensa que una ley de semillas es una ley Monsanto, una ley para el trigo y para la soja, y en realidad es una ley para el algodón, es una ley para el maní, es una ley para las legumbres. Esas cuestiones que me vuelvo loco por qué poco poder de negociación tienen esas cadenas productivas para poder tener un lobby fuerte, y yo creo que dando la institucionalidad se podría lograr. Comento un minuto algo sobre manilla que lo tocaste, el tema. La Cámara Manicera, las empresas de la Cámara Manicera, no todas, por lo tanto vamos a decir un grupo de 12 empresas que son, como decía Ignacio, el tema de el maní representa $1.000 millones de exportación. Hace 15 años que usan la misma semilla, la misma variedad, entonces ya empiezan a tener problemas serios de enfermedades. Entonces estamos en un proyecto con ellos para desarrollar un instituto tecnológico de maní, que tal vez pueda servir como un ejemplo para legumbres, porque la realidad es que acá básicamente lo que nos pusimos de acuerdo con los maniceros es que hay que pagar las regalías de la semilla, y con eso se termina el problema. Pero bueno, eso es básicamente la historia, con eso se
puede generar, y como es de nuevo, son 400.000 hectáreas relativamente cerca, pero con 400.000 hectáreas de legumbre haremos un montón, ¿no? Hay para hacer 2 millones de hectáreas de legumbres, pero por algo para abastecer el 40% del mercado internacional. Pero bueno, es una cuestión de creatividad, me parece a mí. Están anotados Pedro, Ignacio, Graciela y sí, muy buenas. Pedro. Bueno, muchísimas gracias a los tres, la verdad que muy claras las exposiciones. Tengo una pregunta de un tema que alguna vez charlamos, Gustavo, sobre los herbicidas vegetales. No sé si es tuya, es de Bioceres, ¿cómo está esa frontera de investigación? La de los herbicidas vegetales, que bueno, como todos sabemos, el día que lleguen será un antes y un después en términos ambientales. Y la segunda, ya que vas a contestar, digamos, te agrego una. ¿Cómo manejan en Bioceres el tema patentes? O sea, ¿cómo es la administración, la gestión del tema patentes, de investigación? Bien, la primera respecto, ¿herbicidas en específico o es una cuestión de productos biológicos? Productos biológicos, sí, los productos biológicos están en un pleno desarrollo en el mundo por este cambio de paradigma de disminuir el impacto ambiental de la agricultura, y entonces hay una oportunidad de reemplazar fertilizantes y pesticidas que de origen más tradicional, que usan el petróleo como base, por productos que son de menor dependencia de ellos. Es un mercado creciente a tasas importantes, 10, 14%, dependiendo del año, comparativamente a la química tradicional de un par de puntos, 3 puntos al año. Sigue siendo un mercado de nichos todavía, pero avanzando en forma importante, y en la medida en que el impacto climático, impacto ambiental de lo que se hace se valore, entonces ahí va a haber una mayor adopción. Nosotros en Argentina tenemos una gran oportunidad de desarrollar productos. De hecho tenemos varias empresas, más allá de Rizobacter. Además hay mucho trabajo en INTAS, en universidades, en el tema de biológicos. Hay muchas empresas también en el mundo. Hace 10 años a las empresas multinacionales no les interesaba, hace 10 años empezaron a comprar todas las pequeñas empresas que estaban dando vueltas por ahí. Pero bueno, es un mercado que va a crecer en las próximas décadas en forma importante. ¿Qué avanza más? Tratamientos de semilla, fungicidas, insecticidas y finalmente los herbicidas, ¿no? Ese es un poco como uno lo puede ir viendo. Respecto de patentes, somos una empresa que trata de generar valor a partir de patentar. Tenemos más de 200 patentes a nivel global. Así que es absolutamente clave para el modelo de negocio de Bioceres, tanto local como internacional. Y bueno, hay un tema de hoy en la Argentina de qué es lo que se puede patentar y no. Hay una gran discusión fundamentalmente sobre algunas modificaciones que se han hecho a la ley de patentes para productos o para plantas, para vegetales, que generan algunos inconvenientes, pero bueno, esperamos que en los próximos meses se resuelva también. Y está el problema del INPI, tardás 7 años en sacar una patente cuando los países que compiten con nosotros tardan 2, y no estamos en el PCT, es decir, que no estamos aislados del mundo, y no hacemos nada en ese tema, y realmente nos llenamos la boca diciendo que la economía, el conocimiento y demás, pero no generamos las estructuras, las instituciones, los procesos como para entrar al mundo, digamos, con la calidad global que se requiere, ¿no? Sí, lamentablemente nos cuesta mucho eso y vamos muy lentos. Bueno, primero que nada les agradezco mucho, digamos, yo traté de dar una mano con Ricardo cuando estaba organizando esta mesa. Obviamente todo el mérito de que sea tan buena la mesa es de Ricardo y de Pedro del Piero y de la comisión directiva en general, ¿no? Pero en realidad mi pregunta específica, más allá de la calidad de los expositores, que me parece sobresaliente,
Tengo dos para hacer. La primera tiene que ver con este tema que venían hablando de las leyes, ¿no? Leyes de semilla. La pregunta es esta, ¿no? Algo medio simple que a mí se me ocurre, nunca fui legislador y no creo que lo sea nunca, así que simplemente mi inquietud es de tipo intelectual. Digo, si tengo un problema para tener una ley general de semillas, porque hay problemas de política que tienen que ver con la cuestión, digamos, de la siembra con la semilla que se compra y cuando se siembra en el segundo año, ¿no es cierto? Es decir, con la propia producción y todo lo demás. Digo, eso posiblemente alcance a algunas producciones, pero no a otras. O sea, es probable que, no sé, que en el trigo o en el maíz, por un montón de situaciones, tengas una economía política, digamos, de la producción del trigo y del maíz, que no tiene por qué existir, por ejemplo, en las legumbres, ¿no? Sí. Entonces digo, por ahí un enfoque inteligente podría ser tratar de sacar una ley específica para algunos productos que se quieren desarrollar, mientras lo otro se sigue discutiendo. Es una sugerencia nomás para que me la conteste, porque por ahí, digamos, discutir el total a veces es mucho más difícil que tener progresos en algunos productos específicos. Eso por un lado. Y por otro lado, quería preguntarte, Ignacio, sobre los avances específicos, digamos, como en monitoreo de esta cuestión que vos desarrollabas en un principio sobre los suelos, sobre el uso de gramíneas y de alguna manera si existe a nivel agregado nacional un buen monitoreo de este tipo de temas. Sé que ahora con la tecnología de satélites y todo lo demás existe más la posibilidad de monitorear esto, calidad de suelos, digamos, en relación a cultivos, rotación, otros elementos que vayan. En general, la calidad de suelo en muchas partes del país es muy buena, pero hay problemas de desertificación o de salinidad en distintas zonas o de pérdida, ¿no? Esas son las preguntas. Gracias. Bueno, hay como dos temas, ¿no? La sugerencia primera, la verdad que me sorprendes con esa de tener una normativa específica para cada cultivo. Tengo que improvisar y no me animo. No me animo. Habría que pensarla la idea, ¿no? La verdad que no la tenía. No sé, tal vez sea una cuestión de estrategia legislativa. Ahí está. Levantó la mano el diputado. Y después retomo lo tuyo. Sí. No, la ley de semillas es una ley, yo no estoy en la comisión, voy a aclarar, pero me metí porque tenía un interés de que la Argentina tenga una buena ley. Entonces me metí a trabajar con el presidente de la comisión, con Atilio Benedetti. Es una ley si pudiera clasificar las leyes, es una ley de alta controversialidad. O sea, uno abre una comisión para convocar a afectados o personas que tengan algo que decir, sectores, etcétera, y tiene 50 anotados. No es A y B. Tiene 50 anotados, o sea, tiene visiones de los pequeños productores respecto a la preservación de ellos, desarrolladores de germoplasma argentinos, en contradicción con grandes empresas multinacionales, etcétera. O sea, hay un cruce de intereses, porque siempre lo más fácil es cuando vos podés conseguir un común denominador en que las partes estén más o menos de acuerdo. La ley tuvo, de todas maneras, hubo un dictamen razonablemente aceptado por todas las partes. O sea, todos protestaron un poco, pero nadie pensó que era la peor solución, que era peor no tener ley. Hubo un dictamen y supuestamente este año, ahora no sé cómo terminará el año legislativo, lo íbamos a tratar en el recinto. Pero en general, desde el punto de vista, yo soy pragmático como vos, si podemos resolverle el problema a uno, ¿no? Y si ese uno habilita la creación de un ecosistema productivo nuevo, no habría por qué negarlo. Pero desde el punto de vista de la técnica legislativa, es un problemita, porque todos los criterios que estableces para uno, el que está el vecino al lado bichea y dice, yo quiero esos mismos criterios que no se aplican pari passu. Y después eso lo resuelve un juez. Siempre, digamos, el legislador excelente sería el que hace una ley tal en el que la interpretación es tan clara que no sería necesario que intervenga un juez, digamos, ¿no? Entonces hay todo un tema ahí, digamos. Las leyes es como las salchichas, ¿no? También es mejor no saber cómo se hacen, digamos. Pero bueno, sí, claro, pero es mejor, claro, pero es así. Pero lo cierto... ¿Puedo decirte algo peor que eso? Sí, sí. Déjame que diga, pero total somos amigos, y aquí creo que somos amigos todos. Mira, en la ley, si los pequeños productores tuvieran que pagar regalías, estamos hablando que pueden llegar a pagar $4 por hectárea. El tipo tiene 100 hectáreas. Estamos discutiendo si va a pagar $400 por año o no.
Y de esto se hace una causa ideológica, política, defensa del pequeño productor. Los defensores de los pequeños productores pelean por $400 y no pelean por otras cosas que son $10.000. Un boludeo, nadie hace los números, o sea, es una cosa, te digo una cosa, es increíble. No se genera una industria que podría dar una cantidad enorme de mano de obra por $400 por año que tenga que pagar un productor. Y yo que fui relator en la comisión, ahí qué sé yo, cuando los de Federación Agraria salieron a plantearme el tema, le digo, pero estamos hablando de $400 por año por productor, por un productor que tiene un capital de $1 millón. ¿Estamos de joda? El tipo quedó callado, porque hacen... No, yo te digo, es increíble. Y es increíble que los diputados no lo puedan resolver. Y es increíble que desde el gobierno no la puedan resolver. Porque acá, digamos, es legislativo, ejecutivo, y es increíble que los líderes no lo digan de esta manera. Es decir, es una cosa insostenible. Y lo de las legumbres también es insostenible. O sea, no se puede creer cómo generamos esto, ¿me entendés? ¿Cómo generamos esto? Hay que hacerlo. Y que te salgan a putear de 25.000 lados, ¿qué importa? Hay que hacerlo, ¿viste? El Ejecutivo, no estabas vos todavía en el Ejecutivo, estaba tu antecesor. Se lo mandaron a diputados para que el costo político lo tengan los diputados. Los diputados se lo mandaron al Ejecutivo para que el costo político $400 por año. ¿Ustedes me entienden? Es increíble, digamos, por eso nosotros estamos tan jodidos, ¿viste? Estamos complicados por una enfermedad, ¿viste? De que nadie quiere poner las cosas como son, ¿viste? Y qué sé yo. Y después pasa lo que pasa, ¿viste? Estábamos hablando de por qué el gobierno pierde. Y a lo mejor el gobierno pierde porque no hizo lo que tenía que hacer hace 2 o 3 años. En fin. Retomo la segunda parte de la pregunta y voy a tratar. Sí, mejor. Olvidemos la ley. No me pregunten más. Tengo más cosas para él. No, un poco hacías mención respecto al tema de rotaciones, el tema de suelos, y nosotros, y te contesto con 2 acciones que viene llevando el Ministerio de Agricultura, una hace muchos años y otra ahora, lo hemos implementado. Una es el tema de estimaciones agrícolas. El Ministerio lleva las estimaciones agrícolas oficiales, así como existe un INDEC para otras cuestiones estadísticas. Las estadísticas oficiales de producción, área sembrada y demás, las lleva el Ministerio. Para eso el Ministerio cuenta con un equipo de 40 delegaciones distribuidas en las zonas agrícolas, que 2 veces por año recorren una serie de segmentos preestablecidos en todas esas áreas agrícolas, que son rectángulos como este de 400 hectáreas. Son 4.400 segmentos aleatorios de esto, que todos los años nuestros delegados los recorren y ven específicamente qué hay sembrado en ese campo. Es decir, no es que le pregunta a alguien qué sembraste, sino directamente no le pregunta a nadie, va y ve qué está sembrado. Eso, por supuesto, después entra un proceso de ampliación, cuestiones estadísticas y estadísticas, y se amplía y se define el área de siembra. O sea que es una encuesta al campo directamente, un censo físico. Bueno, eso genera justamente esos datos que el Ministerio publica sobre superficie sembrada de tal o cual cultivo, obviamente en cultivos extensivos, y estima las producciones. Así que eso sí existe, contestando tu primera parte. Y lo segundo, respecto al tema suelo, carbono y demás, hemos armado el Plan Nacional de Suelos Agropecuarios, y dentro de eso el Observatorio de Suelos, que aprovechando esa estructura de esos 40 delegados, y que 2 veces por año están yendo a recorrer esos 4.400 segmentos que hay en toda la zona agrícola, hemos empezado a partir de la campaña pasada a tomar muestras de suelo, y ya tenemos como 2.000 que estamos analizándolos en el laboratorio de suelos del INTA Castelar. Con eso lo primero que vamos a medir es carbono orgánico en el suelo. Es decir, vamos a tener muestreos de todas las zonas agrícolas, de cómo estamos parados frente al carbono y cómo están esos suelos, cuál es el estado de situación. Hoy es una foto,
La siguiente foto la vamos a tomar el año que viene, la siguiente el otro año, y así sucesivamente, o sea que vamos a generar una película, una sucesión de fotos. Al mismo tiempo, existen todavía en la grafoteca del INTA Castelar muestras de suelos que fueron tomados hace muchos años, en reiteradas oportunidades por técnicos del INTA, y ahí tenemos una situación, una foto, pero más vieja. Entonces, la idea es tener toda esa información cargada en un sistema integral de suelos del INTA, en el cual vamos a poder ver la evolución del carbono orgánico, que es un indicador de cuánto carbono fue consumido o cómo fue ese balance, es decir, el carbono va girando, digamos, sale y entra. Entonces vamos a tener una idea acabada de estado de situación. Después esas mismas muestras la podemos tomar, por ejemplo, ahora un elemento que se está analizando y que está prendiendo luces en varios lados es el potasio. Perdón que entre en detalles, pero para que tengan una visión, no quiero aburrir con temas técnicos. El potasio parece ser que estamos consumiéndonos el potasio original de nuestros suelos. Y el potasio es como un buen amigo. Te banca 1, 1000 veces, hasta que un día dice, se cansó, se cortó la amistad y te dejó en banda. Es decir, ese lote te dio, hasta que un día se te cayeron los rendimientos, empezás a tener susceptibilidad de plagas, empezás a tener pérdida de calidad y resulta que fue porque te quedaste sin potasio. Bueno, es otro elemento que vamos a poder analizar con esa estructura que estamos organizados ahora. No sé si respondí, pero es para tener una idea. Pero bueno, para tener, perdón, no quise aburrir. Gracias de nuevo por estar. Dos cosas. Vos decías, Ignacio, sí, que te costaba entender por qué la gente que trabaja el algodón no acogota a sus diputados. Yo te puedo decir que yo fui diputada, sí, y senadora, y cuando se trataba vinos, vos no tenías diferencia de bancada. Todos los diputados de Mendoza, San Juan y donde se produjera vino se ponían de acuerdo y hacían un solo frente. Lo mismo tabaco. ¿Por qué? Y porque había un largo trabajo de quienes habían trabajado el vino, el tabaco, etcétera, en organización. Así como CREA, PRESID se han unido y han sido eficaces en el trabajo, en la interpelación a la política, y hoy desde la política los llamamos para que nos hablen. Hay una frase que yo le preguntaba, a ver si se acordaba mi amigo Enoch Aguiar, yo no me acuerdo si la decía Adenauer o Brandt, y a lo mejor ninguno de los dos, pero yo no la inventé, yo no la inventé. Y era, todas las inversiones que se puedan, todo el Estado que haga falta. El Estado hace falta también para organizar a aquellos que por desconfianza, por aislamiento o por estar sometidos a regímenes casi precapitalistas, por no decir feudales, Verbigracia, Chaco y Formosa, ni te cuento, no trabajan juntos, se desconfían. Está muy metida el tema de la desconfianza. Me parece que esto ya es una sugerencia, con toda humildad. Es un buen trabajo desde el Estado juntarlos, ayudarlos a juntarse, bajando las desconfianzas, porque realmente no son fáciles de sortear cuando el sistema político del lugar no te ayuda. Y así como acá se aplaudió espontáneamente, aunque parcialmente, una crítica a la política, yo quiero aplaudir la política. Porque vos de lo que estuviste hablando es de la política, como funcionario. Gracias. Gracias, Graciela. Perdón, porque debo contestar, porque esa sugerencia enorme que me está haciendo Graciela, y no quiero matar. Pasado mañana, miércoles a las 15 horas, están citadas todas las cámaras y asociaciones vinculadas a la cadena del algodón para tratar de empezar a trabajar sobre un trabajo de prospectiva. Ese es el argumento, es el objetivo número 1. Por debajo, el no dicho, es justamente empezar a trabajarles para que empiecen a rodar
esta idea de empezar a juntarse y a trabajar. Así que no sabés, mira, yo te pasaría a buscar por tu casa el miércoles, te llevo para allá y lo dejo a todos palmados. No, pero digo, pero muy al lugar, y te agradezco enormemente porque, gracias, estamos justamente va en línea con la intencionalidad nuestra. Gracias. Yo quiero hacer un comentario sobre eso. Hay un problema en la dinámica de la sociedad que tiene que ser esta cosa de la crisis del corporativismo. Es decir, cuando el gobierno llama al representante de, que en general es el director ejecutivo de la Cámara de, que en realidad es un tipo que pusieron los empresarios para que hable y ponga la cara en lugar de poner ellos. En esa reunión, en general, el representante de no toma ninguna decisión, no tiene algunos sí tienen algún cerebro o alguna neurona que le funciona, pero en general escuchan, reproducen, la orden, nadie entiende nada. Hay que cambiar esa dinámica. No tiene que ser organizaciones de representantes de, tiene que ser organizaciones de líderes. Hay que elegir quién es el mejor, el tipo que está más piola, y que tome decisión y que se las banque. ¿Viste? Te digo, yo tuve una experiencia muy buena. Yo fundé la Asociación Argentina de Girasol. En realidad no la fundé, la refundé junto con otro grupo de gente. Y cuando lo tuvimos que elegir a la gente para la comisión, me acuerdo que vinieron a decir, che, ponemos el representante. Y digo, no, ¿quiénes son los de Ciara? Ah, fulano. No, yo quiero que esté este. A mí me interesa que esté este tipo, porque este tipo es inteligente, piola. Y así, ¿viste? Porque cuando queremos hacer algo que, digamos, finalmente no funciona, no por mala voluntad, es nombrar el representante, ¿viste? Y, digamos, yo no me creo nada, pero digamos, recuerdo que a esa reunión que fuiste vos, no me dejaban entrar porque yo no era representante de nada. Entonces tuve que pedirle por favor a Presid que me nombrara representante. Eso, como son amigos viejos, yo no tengo nada que ver. Digamos, a Presid es una institución que soy socio y fui miembro de la comisión directiva. Me acuerdo que gracias a vos que me llamaste y me dijiste, vení igual. Pero no me querían dejar entrar porque no representaba nada. Y él me llama y me dice, sí, te dejo entrar, vení, buscate a los de Apresid que te pongan la firma para poder entrar. Fue así. Y fue así, ¿no es cierto? Sí, fue así. O sea, tenemos un problema, Graciela. Tenemos un problema. ¿Entendés? ¿Viste? Estaba hoy escuchando, algunos retitularon lo de Kovadlov sobre San Martín, los 10 tipos, que le deben haber visto todo. Es más o menos eso. Juntate 10 tipos que tengan los huevos bien puestos, que tengan ideas claras. Juntemos 10 tipes. Sí, yo quería comentar una cosa sobre la ley. Yo creo que la ley no sale porque se hace en forma ambigua para que no salga. Esa es la realidad. Porque nadie quiere que el proyecto de ley ni siquiera tuvo un sponsor para decir este proyecto lo presentaba y lo empujó el Ejecutivo. Entonces la ley de semillas es un tema que decimos que sí, pero nos encontramos 74 recovecos para que no. Porque queremos que todos estén contentos. Entonces vamos a cobrar por 3 años, por 5, por 2, a los pueblos originarios sí, a los pueblos originarios no, a las multinacionales no. Esto es una decisión estratégica para el país, ¿sí o no? Si es un tema estratégico, es un tema que el Ejecutivo lo debería empujar con un fervor importante. Y si no lo es, no perdamos más tiempo y sigamos con las empresas de semillas que tenemos y chao. Y se terminó y no va a venir a invertir ni en legumbres, ni en maní, ni en trigo, ni en nada. ¿Qué es lo que nos pasa? Porque la dinámica del mercado hace que existan un mercado de semillas que no es el mejor. Pero eso es lo que termina pasando después de 20 años de discutir la ley de semillas. Pero si no queremos que salga, y no va a salir, eso es clarísimo.
Nada, perdón. No, está bien. Tengo varias personas anotadas y a las 9 menos cuarto la idea es un poco terminar, si les parece bien. Así que allá atrás... ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntarle respecto de la tercera unidad de negocio que dijeron que estaban armando con Bioceres. Si entendí, iban a descentralizar como sucursales de Bioceres en las provincias para procesar la biomasa. Sí, perdón, no lo expliqué muy bien porque lo quise explicar rápido y no funcionó. No, lo que nosotros hacemos es, apostamos a la creación de empresas que transformen biomasa. Funcionamos una especie de coordinador. Nosotros creemos que hay 4 jugadores claves en eso, que es el proveedor de tecnología, que podemos ser nosotros o no, puede haber otras tecnologías complementarias, el emprendedor local, que es el que ve la necesidad de hacer algo diferente porque ya económicamente no le funciona, porque hay otras oportunidades, porque hay pasivos ambientales que tienen que tener en consideración, el inversor, que puede o no estar dentro de ese grupo de emprendedores, y el Estado, nacional, subnacional, y en este tema funciona muy bien el subnacional más que el nacional porque lo ve, como dije, la bioeconomía es territorial, es local, que le interesa impulsar el negocio. Entonces lo que nosotros hacemos es impulsar la creación de empresas que puedan ser para generar bioplásticos o bioelectricidad o complementos de distintas tecnologías que se forman ¿Fertilizantes de origen vegetal o...? Sí, fundamentalmente de origen vegetal, porque es lo que lleva, de lo que nosotros entendemos, la agricultura, el sistema pastoril, la forestación, los residuos sólidos urbanos. Nosotros tenemos hoy una tremenda oportunidad, porque el 90% de los residuos sólidos urbanos van a cielo abierto, una cosa espantosa. Pero hoy lo podemos transformar en electricidad con inversiones muy pequeñas y solucionar el problema energético, de mano de obra, ambiental en pequeñas ciudades del interior, integrando residuos sólidos urbanos, integrando residuos agrícolas y creando empresas. Tratamiento de aguas servidas. Y tratamiento de aguas servidas. El tratamiento de los plásticos de la misma agricultura. Exactamente, eso entra dentro de lo que es, eso es otro gran ejemplo, porque hoy hay una necesidad absoluta de recolección de envases que se gasifican y se transforman en electricidad, con nada. De los plásticos de los hilos. De lo que sea, exactamente. Pero esas son las empresas a las que me refería. ¿Y cómo va a ser el proceso, digamos, de generación? Ya lo tenemos, nos acerca, por ejemplo, como Fabio, nos acerca intendentes de la provincia de Buenos Aires que están interesadas en este sistema, en este modelo de desarrollo. Tenemos convenios con la provincia de Buenos Aires, con la provincia de Santa Fe, Córdoba, ahora estamos uno con la provincia de Corrientes, distintas biomasas, distintos proyectos, distintas tecnologías, distintos usos. Pero el tema es las legumbres, los alimentos específicos, las harinas de alto... O sea, hay que salir del commodity tradicional, no podemos seguir siendo vendedores de commodities. Esa es la realidad. Y podemos transformar biomasa para generar empresas de valor local. Ese es el concepto nuestro. Bueno, Marta, ¿vos me debes pedir una pequeña interrupción? Sí. Para Gustavo, no te voy a hacer ninguna pregunta. Te voy a pedir, si tenés ganas, que cuentes un poco el programa Potenciar Comunidades. Potenciar Comunidades es una plataforma que desarrollamos en el núcleo, digamos, de la Fundación Los Grobo, que de alguna manera trata de mejorar la calidad de la gestión de la inversión pública o de la inversión social, tanto del sector público como del privado. Nosotros a lo largo del tiempo descubrimos que un empresario sabe gestionar su empresa y hacer su negocio, pero no sabe gestionar fondos para la inversión pública, en lo público. Entonces, y muchas veces en el Estado tampoco lo saben. Parecería mentira, pero es así. Si el Estado por ahí está atajando los problemas cotidianos, operativos, y no sabe cómo gestionar. ¿A qué me refiero? No sabe cómo generar procesos, cómo medir, etcétera, etcétera. Entonces hemos desarrollado esa plataforma que la pusimos a correr hace varios años, en proyectos públicos, en proyectos privados, desde el punto de vista privado le gestionamos a muchas empresas
fondos que se dedican a la inversión pública. Y con respecto al Estado, trabajamos con el Ministerio de Acción Social, con la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda, con el Ministerio de Acción Social de Santiago del Estero, en fin, distintos lugares, con esta metodología que tiene algunas particularidades. Primero, que hay un diagnóstico participativo, o sea que las inversiones sociales que se hacen no salen de una oficina, sino que surgen de las propias necesidades de la gente. Tiene un proceso muy interesante en distintas etapas que están previstas y demás, y finalmente son proyectos que se llevan adelante. A veces las herramientas son, por ejemplo, ahora estamos trabajando con el Banco Nación, con la Fundación del Banco Nación, donde mucha gente presenta proyectos y esos proyectos son analizados y los que ganan, digamos, reciben recursos, pero en realidad ganan todos, porque todos para participar en proyectos tienen que formarse Potenciar los forma para presentar proyectos, porque es increíble, o sea, mucha gente no sabe cómo presentar un proyecto, es decir, que queda un activo. Y cuando medimos en varias digamos, dimensiones. Una dimensión es si el proyecto funciona, pero también si se ha generado capital social, si se ha generado red. Entendemos que la dimensión del capital social no es solamente el vínculo, sino la capacidad de hacer juntos, y entonces medimos la capacidad de hacer juntos. Y bueno, esto tiene que ver con una idea en la empresa que nosotros pensamos que se puede hacer política pública desde el sector privado. O sea que la política pública no es privativo del sector público y que la política pública hecha desde el sector privado enriquece la idea y la forma de encarar el tema. Y dentro del directorio del Consejo Asesor está Marta, por eso me tira este centro. En realidad lo venimos ensayando desde ayer. Salió bien. Pero si les interesa, ahí no tienen que viajar a ningún lado. En una reunión del círculo hago venir al director ejecutivo, que es un chico encantador, que les cuente un poco más de esto, porque creo que enriquece la mirada de lo que es la inversión social y de cómo hacerla. Bueno, Horacio. Gracias. Horacio Muabro es mi nombre. Muchas gracias a los tres. Y cuando me anoté en la lista, hace un rato largo, iba a decir que sentía una gran tristeza por la transición entre la reunión de hace una hora con esta. Veo que hay gran cantidad de cosas que se pueden hacer y se deberían estar haciendo. Mientras tanto estamos discutiendo cosas totalmente sin importancia. Y esto no tiene que ver con que haya habido una elección ayer, porque eso creo que no cambia muchas cosas, pero otras no las cambia. Es el fondo de la cuestión, que no tiene que ver ni con el gobierno anterior, ni con el actual, ni con el próximo. Bueno, decía que esto venía pensando cuando me anoté en la lista. Con lo que pasó desde ese momento hasta ahora, estoy mucho más preocupado que antes, porque escuché a Gustavo decir cosas, algunas creo que las había leído, como que hay sectores que van a desaparecer y otros que van a surgir. No sé si, no quiero tergiversar las palabras, pero algo así. Lo dijo Schumpeter y Manuel Castells. Yo repetí lo que dijeron ellos. Pero que es así. Pero me putearon de todos lados. Sí, son ciertas las dos cosas. Es así, que hay sectores que avanzan y otros que se quedan y otros que mueren, como los reparadores de máquinas de escribir, por ejemplo. Bueno, por hablar de un ejemplo absurdo, sí. Pero también es cierto que ligaste de todos los rincones, o de varios rincones. Sí. Por otro lado, lo que escuché después sobre la ley de semillas y ese arranque que tuviste, me gustó mucho, porque hemos visto ahí sentado en esas mismas sillas gente muy importante que vino y dijo cosas como si estuviera hablando en los medios y no en una reunión de un poco más privada. Me parece muy bien que se digan cosas que después tal vez no se puedan reproducir o sean un poco más abiertas de lo que serían. Está bien, vos también lo dijiste. Sí, hablo online toda mi vida. Bien, así fue y está bien aguantar lo que viene. Sí. Creo que alguien dijo, no sé si fue Ortega y Gasset, como dice Graciela, creo que fue, que dijo argentinos a las cosas hace como 80 años y pasaron,
y pasaron 80 años y seguimos diciendo, o si estuviera Gasset seguiría diciendo argentinos a las cosas, y nos ocupamos de, no de las cosas, sino de otras cosas. Eso de juntar 10 tipos que sean realmente los líderes me suena a la contrapartida de la lista Sábana, más allá de diputados valiosos que sabemos que están presentes y que trabajan sobre los temas, como Fabio y seguramente muchos más. Hay otros que viajan chupados con la lista Sábana y son representantes de nadie y no son líderes de nada. Por lo tanto, el fondo de la cuestión, y para lo cual no tengo respuesta, es cómo generar mejores dirigentes en el país, desde los dirigentes de la cadena del algodón hasta dirigentes de fútbol, hasta dirigentes de cualquier cosa o de todo, y no estar en manos de representantes que hablan en términos corporativos y no realmente de lo que hay que hacer. O sea, preguntas para mí sin respuesta. No sé si podemos entrar un poco más en esos temas, ¿no? Estoy muy lanzado hoy, la verdad que... Perdón, y no tengo sé una qué última, y es que, si no me equivoco, también, por favor, ajústenme, Rodríguez Larreta tuvo una propuesta de generar electricidad en base a los residuos y fue muy criticado, suponiendo que iba a usar la misma tecnología que hace 50 años, que era contaminante, sin darse cuenta que en muchos lugares hay tecnología que es lo que se podía aplicar, que no solo era mucho más eficiente, aprovechaba los residuos y lo transformaba en valor agregado, sino que no contamina. No sé si, obviamente supongo que la tecnología que ustedes hacen está en eso, en la tecnología de punta y no... por eso, aún así fue muy criticado ese proyecto, ¿no? Sí, se le fueron a yugular los recuperadores urbanos. Pero no, lo que quería, pues digo, estoy muy lanzado porque un poco respondiendo a esa pregunta que vos haces, yo creo que la respuesta está en la institucionalidad. Yo conozco varios ejemplos de dirigentes que han surgido de instituciones, porque no nacen, se hacen los dirigentes, y yo creo que el ecosistema en el cual esos dirigentes salen, yo creo que está dado por las instituciones. ONGs o SCs o como quieran llamar, muchos casos del sector agro, no me gusta, Fabio, vamos a tener que cambiar la palabra sector por alguna otra palabra, y vos que sos muy leguleyo con el uso del idioma, me gustaría que nos ayudes a cambiar sector, la palabra explotación, tengo varias en la lista que me gustaría empezar a buscarle pero en la comunidad agro hay muchos ejemplos en los cuales dirigentes han salido, pero han salido básicamente de instituciones. Por eso yo creo en insistir en la creación de institución que el agro está un poco retrasado en ese sentido. Tiene casos exitosos, pero hay unos grandes baches desiertos en varios sectores que le falta justamente institucionalidad. No, en relación a la cita de Schumpeter que planteaste, de la destrucción creativa que está asociada con la innovación, ¿no? Esa cita está muy relacionada con lo que hablamos antes de la cuestión corporativa, ¿no? Las corporaciones nacen en la Edad Media, tuvieron su función, continúan hasta el día de hoy, pero hay que repensarlas en relación a la innovación, ¿no? Me parece que es un tema muy interesante para tratar en el club en sí mismo, darle una entidad, porque tiene que ver con la representación a nivel intermedio y en qué medida estas representaciones a nivel intermedio impulsan la innovación o la frenan. Y la realidad es que la Argentina es un país diverso y tenemos ejemplos varios muy buenos de este tipo de instituciones intermedias que impulsan la innovación y otros que la frenan terriblemente y por ahí se escandalizan por el planteo que hiciste vos, ¿no? Cuando en realidad tiene que ver con entender que estamos en un mundo hiperdinámico y que no podemos funcionar siempre igual en un mundo que cambia nuestra propia sociedad. Y bueno, a veces hay miedo para pensar. El tema es cómo generar esos espacios para poder pensar y asociarse y decidir en base a esos procesos de reflexión, ¿no? Entonces yo creo que en la sociedad hay fuerzas innovadoras y fuerzas conservadoras y hay una tensión. El problema es que lo tenemos equivocado, ¿no? O sea, uno es innovador en el matrimonio y es conservador en las instituciones. Estamos equivocados. Las instituciones sirven para pinchar, para desafiar, para empujar la frontera, me parece.
cuando una institución no anda hay que matarla. Es decir, yo creo que el tema de la institucionalidad es un tema que es tan importante, la muerte de instituciones como el crecimiento de instituciones. Porque las instituciones de hoy no pueden ser las mismas que hace 150 años, es muy difícil, salvo que se sostenga el propósito, pero hay instituciones que quedan sin propósito. Es decir, cuando una institución pierde el propósito debería morir, y no hay que tener temor a que eso ocurra. Si no hay nadie más... El club político, por ejemplo, debería existir, tiene un propósito, o hay que matarlo. Bueno. Secretaria, ¿le podemos ceder las siglas CPA para que ellos hagan el Círculo de Poroto Argentino? Te prestamos CPA, Sí. Círculo de Poroto Argentino. Trae muchos chistes. Me anoté un poroto, alguien dijo, vos sos el rey del garbanzo. Bueno, muchísimas gracias, muy amable.